El frío fue lo primero. No un frío limpio ni pasajero, sino uno que se aferraba a la piel como una tela húmeda, pesado, persistente. Marina Ríos abrió los ojos sin saber por qué lo hacía, como si el cuerpo hubiera despertado antes que la mente. Durante unos segundos no entendió nada. Solo sintió. La humedad le calaba la espalda. El suelo bajo su hombro era áspero, irregular, cubierto de una capa fina de polvo y astillas. El aire olía mal. A madera podrida. A encierro antiguo, a algo que llevaba demasiado tiempo sin sol. Intentó respirar hondo y el olor le llenó la garganta, espeso, casi metálico. Un dolor pulsante le golpeó la cabeza justo detrás de la sien, lento y profundo, como una marea que subía y bajaba con paciencia cruel. Levantó una mano y la apoyó sobre el cráneo. No encontró sangre, pero sí una sensibilidad aguda, una señal clara de que algo no había ido bien. Abrió los ojos del todo. El techo estaba hecho de tablas oscuras, desiguales, algunas manchadas por la humedad. Una viga cruzaba en diagonal, y de ella sobresalía un clavo oxidado. Torcido como un diente viejo. A un lado, una ventana pequeña dejaba pasar una luz gris, sucia, filtrada por un vidrio cubierto de mugre. El marco estaba torcido. Como si la madera se hubiera rendido al paso del tiempo. Marina intentó incorporarse. El mundo se inclinó. Cerró los ojos un instante, esperando que la sensación pasara. Cuando volvió a abrirlos, la habitación seguía allí. No había ruido de tráfico, ni voces, ni motores. Solo un silencio espeso. Roto de vez en cuando por el murmullo del viento colándose entre las grietas. Se obligó a sentarse. La habitación era una sola estancia. Una cabaña. Lo supo sin necesidad de razonarlo. En una esquina, una estufa vieja de hierro descansaba sobre ladrillos ennegrecidos. Frente a ella, una mesa de madera pesada. Marcada por cortes y quemaduras. Una silla coja apoyada contra la pared, como si hubiera sido abandonada a mitad de un gesto. Miró la puerta. Era de madera gruesa. Reforzada con tablones cruzados. Donde debería haber habido una cerradura normal, había un sistema tosco, reciente. Marina se levantó con cuidado, caminó hasta ella y empujó. No cedió ni un centímetro. Tiró. Nada. La puerta no estaba cerrada desde dentro. Estaba asegurada desde afuera. El pulso le subió al cuello. Volvió la vista hacia la ventana. Se acercó despacio, apoyando el peso del cuerpo con cautela, como si el suelo pudiera romperse bajo sus pies. El marco estaba deformado. El vidrio tenía una grieta fina en una esquina, pero no lo suficiente para salir. Desde allí solo se veía vegetación densa, troncos húmedos, hojas oscuras. Ninguna casa. Ningún camino. Ninguna señal humana. Estaban en medio de la nada. Marina bajó la mirada hacia sí misma. Llevaba unos jeans y un suéter fino. Nada más. No tenía chaqueta. No tenía calcetines. Estaba descalza. La piel de los pies estaba sucia, enrojecida por el frío. Instintivamente buscó en los bolsillos. Nada. Revisó de nuevo con más urgencia. Los bolsillos delanteros, los traseros. Vacíos. No había teléfono. No había bolso colgado de su hombro. No había reloj marcando la hora. Ese peso familiar que siempre sentía en la muñeca izquierda. Solo una marca pálida en la piel, un círculo donde algo había estado durante años, y ya no. El vacío le secó la boca. Se quedó quieta, escuchando su propia respiración. Cada detalle empezó a volverse demasiado nítido, el crujido leve de la madera al moverse. El polvo flotando en el rayo de luz, el latido insistente en la cabeza. No recordaba haber llegado allí. No recordaba un viaje. No recordaba una decisión. No recordaba haber dicho que sí. La certeza se formó despacio, pesada, imposible de ignorar. Marina Ríos no estaba en esa cabaña por elección. Alguien la había llevado. Alguien había decidido por ella. Y en ese mismo instante, como si el pensamiento hubiera abierto una grieta, algo se movió en el fondo de su mente.
Un destello. Un fragmento suelto. Luces cálidas. Un olor distinto. El eco lejano de una voz conocida. La memoria, hasta entonces en silencio, empezaba a reclamar su lugar. El recuerdo no llegó como una escena completa, sino como una sensación. Primero fue el calor. No el de la selva ni el de la cabaña, sino un calor distinto. Humano, acompañado de luces suaves y un murmullo constante. Marina dejó de mirar la ventana deformada y cerró los ojos. La imagen se formó sola. El bar bohemio en Veracruz aparecía envuelto en una penumbra acogedora. Madera oscura, lámparas colgantes con luz ámbar, música baja que no pedía atención, solo compañía. Afuera. El río avanzaba lento, reflejando los destellos de los focos como si el agua también quisiera quedarse. Marina recordaba haber pensado que era un buen lugar. Tranquilo. Seguro. Julián Fuentes estaba frente a ella, inclinado apenas sobre la mesa redonda. Sonreía con esa calma que siempre parecía genuina, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Había apoyado el antebrazo cerca del de ella, sin tocarla, dejando que el gesto hablara por sí solo. Atento. Protector. Tranquilizador. ¿Estás bien? Le había preguntado. Observándola con cuidado. Te noto cansada. Marina había asentido sin ganas de explicar. El día había sido largo. La semana también. Julián levantó la mano para llamar al mesero antes de que ella pudiera abrir la boca. Dos de lo mismo, dijo. Pero el de ella con la mezcla especial. Marina recordó haber fruncido el ceño apenas un segundo. Iba a decir algo, pero él ya estaba sonriendo como si anticipara la duda. Confía en mí, dijo. Te va a gustar. El vaso llegó frío, cubierto de pequeñas gotas. El líquido tenía un color suave, entre dorado y rosado. Con una rodaja de cítrico flotando en la superficie. Marina levantó el vaso y lo acercó a la nariz. Olía bien. Dulce, con algo floral que no supo identificar. El primer sorbo fue agradable. Demasiado, quizá. El segundo dejó un regusto distinto, un toque extraño al fondo de la lengua, como si algo no encajara del todo. Marina recordó haber pensado que era más fuerte de lo que parecía. El calor le subió rápido, directo a las mejillas. Julián la observaba sin disimulo. Despacio, dijo con una risa baja. No hay prisa. Ella sonrió, un poco más lenta de lo habitual. El sonido del bar parecía haberse alejado apenas unos centímetros. Como si alguien hubiera bajado el volumen general del mundo. La música seguía allí, pero ya no podía distinguir la letra. Solo el ritmo. Estás a salvo, dijo Julián. Y apoyó la mano sobre la de ella con suavidad. Relájate. La frase se quedó flotando más tiempo del necesario. Marina sintió que la silla bajo ella se volvía extrañamente cómoda, demasiado. Intentó acomodarse y notó que el movimiento no respondía como esperaba. Su cuerpo iba un segundo detrás de sus pensamientos. Parpadeó. Las luces parecieron estirarse, dejar estelas breves. El murmullo del bar se convirtió en un zumbido uniforme. Trató de decir algo, cualquier cosa, pero la lengua le pesaba. Recuerda el vaso tocando la mesa. Recuerda la mano de Julián rodeándole la espalda cuando intentó incorporarse. Recuerda su voz, cerca del oído. Todo está bien. Yo me encargo. Después, nada. La memoria se apagó sin dramatismo. Como una luz que se apaga desde el interruptor y no desde la bombilla. No hubo caída. No hubo lucha. Solo oscuridad. Marina abrió los ojos de golpe. El olor a madera podrida regresó de inmediato. El frío le mordió la piel. El silencio de la cabaña se cerró sobre ella como una tapa. El recuerdo del bar. Del vaso, de la voz de Julián, no se disipó esta vez. Se quedó. Y con él una sensación nueva, afilada y amarga, empezó a crecerle en el pecho. No era confusión. Era sospecha. Una sospecha que por primera vez tenía forma. Marina dejó que el recuerdo se asentara sin perseguirlo más. El cuerpo volvió a imponerse.
El frío seguía ahí y también el dolor, pero ahora había algo nuevo, una claridad tensa afilada. Se obligó a ponerse de pie con cuidado y comenzó a examinar la cabaña con más atención, como si observarla bien pudiera cambiar su naturaleza. La habitación no era grande. Cada paso la hacía crujir con un sonido seco, antiguo, como si la madera protestara por ser despertada. Pasó la mano por la pared más cercana. La superficie estaba rugosa, húmeda al tacto. Había manchas oscuras donde el agua había entrado durante años sin que nadie se molestara en repararlo. Volvió a la puerta. La empujó otra vez. Esta vez con más fuerza. El golpe resonó sordo breve y le devolvió la certeza de que no se abriría. Probó el seguro improvisado. Estaba firme, reciente. Alguien lo había colocado con intención. Marina apoyó la frente contra la madera un instante, respirando despacio. No gritó. No golpeó. Entendía, de forma casi instintiva, que nadie iba a responder. Se apartó y caminó hacia la ventana. Desde fuera entraba una luz grisácea, filtrada por la vegetación. Apoyó ambas manos en el marco y empujó. El vidrio vibró, cedió apenas 1 milímetro, lo suficiente para dejar pasar un hilo de aire frío. Nada más. El marco estaba deformado, hinchado por la humedad. No era una salida, solo una promesa falsa. Marina retrocedió y observó la estancia completa, obligándose a ver opciones donde solo parecía haber encierro. Entonces lo notó. Junto a la estufa apoyada contra la pared, había una barra de hierro. No muy larga. Oxidada en los extremos. La levantó. Pesaba lo suficiente como para servir de herramienta. Pero no tanto como para sentirse segura. La sostuvo un momento evaluándola, y luego miró la mesa. Era maciza, pesada. Con las patas gruesas clavadas al suelo como si alguien hubiera decidido que nunca debía moverse de allí. Intentó empujarla. Apenas se desplazó 1 centímetro. Resopló en silencio y la dejó. El pánico llegó, pero no como una ola descontrolada. No gritó ni hiperventiló. Fue un ajuste interno preciso. Como si todas las sensaciones se alinearan de golpe. El latido en las sienes. El frío en los pies. El peso del aire en los pulmones. Todo se volvió nítido. Marina se quedó quieta, escuchando. Al principio creyó que era solo el viento. La selva nunca estaba completamente en silencio. Pero entonces lo oyó. Un sonido rítmico irregular. Un jadeo. Perros. No uno solo. Más de uno. Lejanos pero inconfundibles. El pulso se le aceleró. Se acercó de nuevo a la ventana, sin tocarla, y afinó el oído. Los perros ladraban de forma intermitente como si marcaran territorio. Luego, algo más. Pasos. El crujido de hojas húmedas siendo aplastadas. No eran animales. Eran botas. Marina retrocedió un paso. La barra de hierro le tembló ligeramente en la mano. Los pasos se acercaron, se detuvieron, volvieron a moverse. Una sombra cruzó brevemente frente a la ventana, demasiado rápida para distinguir rasgos, lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Había personas afuera. Una voz llegó amortiguada por las paredes. No pudo entender las palabras al principio, solo el tono. Grave. Despreocupado. Luego otra voz respondió, más baja, más áspera. Marina contuvo la respiración. El corazón le golpeaba fuerte, pero el cuerpo se le quedó inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera delatarla. Los sonidos se acercaron a la puerta. Algo metálico rozó la madera. Un golpe suave, casi perezoso, como una comprobación. Marina sintió que el aire se le quedaba corto. Pero no se movió. No respiró. Las voces se alejaron un poco sin desaparecer del todo. El ruido de pasos continuó, y luego se detuvo de nuevo. El silencio que siguió no fue alivio. Fue peor. Un silencio cargado o expectante como si el bosque mismo estuviera escuchando. Marina entendió entonces que el verdadero peligro no era la cabaña. Era lo que había fuera.
Se quedó donde estaba, la espalda tensa, los músculos preparados. Mientras cada sonido mínimo adquiría un significado nuevo. El silencio ya no era ausencia. Era vigilancia. Marina no se movió. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo había decidido por ella. Se quedó inmóvil con la espalda apoyada contra la pared húmeda. La barra de hierro colgándole de la mano como un peso inútil. El silencio, tan denso segundos antes, se abrió de golpe. Ya despertó, dijo una voz desde afuera. No fue un susurro. Tampoco un grito. Fue una pregunta lanzada al aire con la seguridad de quien espera una respuesta afirmativa tarde o temprano. Marina apretó los dientes. La voz no era la de Julián, pero conocía ese tono. Indiferente. Práctico. No, respondió otra voz, más grave. Dijeron que dormía hasta el anochecer. Un perro jadeó cerca. El sonido del collar metálico chocando contra algo duro marcó el ritmo de la conversación. Marina inclinó la cabeza apenas, buscando el punto exacto donde las palabras se filtraban mejor a través de la madera vieja. ¿Seguro que le dieron suficiente?, preguntó el primero. No quiero sorpresas. Hubo una risa corta. Tranquilo. Julián no se arriesga. Dijo 12 horas. Con eso sobra. El nombre cayó como una piedra. Julián. No hubo eco. Pero Marina sintió cómo le atravesaba el pecho. Julián no estaba allí, pero su presencia se volvió absoluta en ese instante. La trajeron anoche, continuó la voz. Ni se enteró. Entre el trago y el camino, no tuvo oportunidad. Marina cerró los ojos un segundo. El cóctel. El sabor extraño. La frase repetida como una caricia. Confía en mí. Estás a salvo. No había sido una percepción exagerada. Había sido química. Una decisión tomada antes de que ella levantara el vaso. ¿Y la cabaña?, preguntó el primero. ¿Por qué aquí? Aislada. Nadie pasa. Si despierta antes no llega lejos, respondió el otro con una naturalidad que helaba. Además, así no estorba. No estorba. Marina tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que temió que lo escucharan desde afuera. ¿Cuándo vamos a la casa?, dijo el primero cambiando de tema. No quiero que se nos haga tarde. Al atardecer, respondió el segundo. Julián dijo que entonces. La señora suele estar sola. Marina sintió un vacío inmediato en el estómago. La casa. No cualquier casa. ¿Y lo que busca?, insistió la primera voz. ¿Vale tanto? Hubo una pausa breve, como si el hombre encendiera un cigarro. Eso dice. Una pieza vieja. Artística. De esas que no parecen gran cosa hasta que sabes a quién vendérselas, explicó. Tiene valor simbólico según él. Y valor real. Mucho. Marina ya sabía de qué hablaban. No necesitaba que lo nombraran. La pieza que doña Lucila guardaba con cuidado, no por dinero, sino por memoria. El reconocimiento de toda una vida. Algo que nunca había estado a la venta. ¿Y la mujer?, preguntó el primero con un tono distinto, más bajo. ¿Va a poner resistencia? La respuesta llegó sin prisa. No mucha. Es mayor. Además, no espera nada. Julián dijo que no habría problema. Marina apretó los puños. Ella no va a resistir mucho, añadió la voz, casi como una conclusión. Las palabras se quedaron flotando, pesadas, definitivas. Marina sintió que algo se rompía por dentro. No con ruido, sino con una claridad brutal. No fue un error. No fue una situación que se salió de control. No fue mala suerte. Había sido un plan. Julián la había llevado al bar con un propósito. Había elegido el lugar, la bebida, el momento. Había usado su confianza como una llave. La había apartado del camino para llegar a doña Lucila sin obstáculos. Las voces continuaron hablando de detalles prácticos.
Horarios. Rutas. Marina dejó de escucharlos como personas. Eran solo ruido. La información esencial ya estaba en su mente ordenada con una precisión aterradora. Su tía corría peligro. No después. No quizá. Ahora. Los pasos se alejaron un poco. Uno de los hombres dio una vuelta alrededor de la cabaña. Marina se deslizó despacio hasta quedar cerca de la ventana. Sin exponerse. Vio una sombra cruzar el marco, una manga oscura, una mano encendiendo algo que brilló un segundo. Cierra bien antes de irnos, dijo una voz. Volvemos más tarde. Un golpe seco contra la puerta confirmó que el seguro seguía en su lugar. Luego los pasos se alejaron definitivamente. El motor de un vehículo arrancó a lo lejos y se perdió entre los sonidos de la selva. Marina se quedó quieta mucho tiempo después de que el ruido desapareciera. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. No era espera. Era cuenta regresiva. El miedo seguía allí, espeso, real. Pero algo más lo atravesó, algo nuevo y firme. Una certeza que se abría paso entre el temblor de las manos y el dolor de cabeza. No podía quedarse. No podía esperar a que Julián volviera. No podía permitir que doña Lucila enfrentara aquello sola. El miedo lentamente empezó a transformarse en decisión. Marina se obligó a pensar con frialdad. No había muchas opciones y las pocas que existían eran brutales en su claridad. Quedarse significaba esperar a que regresaran. Esperar a Julián. Esperar a que el plan siguiera su curso sin ella. Quedarse era desaparecer de una forma u otra. No necesariamente esa noche, pero pronto. La cabaña no era un refugio, era un punto muerto. Respiró hondo despacio como si cada inhalación pudiera ordenar el caos. El silencio de la selva, tan intenso minutos antes. Ahora le parecía una ventaja. No se oían pasos. No se oían voces. Si iba a intentarlo, tenía que ser ahora. Miró la ventana otra vez. La grieta en el vidrio seguía allí, fina, frágil, casi una burla. No era una salida limpia, pero era lo único que no estaba completamente cerrado. Marina levantó la barra de hierro. El metal estaba frío, áspero, manchado de óxido. La sostuvo con ambas manos y la apoyó contra el marco. Buscando el punto donde la madera parecía más débil. Dudó un segundo. No por miedo al dolor, sino por la certeza de que una vez empezara, no habría vuelta atrás. Luego empujó. La madera crujió con un sonido seco. El vidrio vibró. Marina apretó los dientes y volvió a hacer fuerza, esta vez con más control, más cuerpo. El marco cedió apenas, lo suficiente para confirmar que podía romperse. El aire frío se coló por la abertura, cargado del olor húmedo de la selva. Volvió a presionar. El vidrio se quebró con un chasquido agudo. Un fragmento se desprendió y le cortó la mano. Marina retiró el brazo por reflejo. El dolor fue inmediato, punzante, limpio. La sangre brotó rápida, caliente, contrastando con el frío del ambiente. Por un instante el impulso fue retroceder. No lo hizo. Se llevó la mano a la boca. Presionó con los dedos, respiró hondo. El sabor metálico le confirmó que seguía consciente, alerta. El dolor la anclaba al presente. No estaba drogada. No estaba dormida. Estaba despierta. Usó la manga del suéter para envolver la herida de forma improvisada. La tela se empapó casi de inmediato, pero no le importó. Volvió a la ventana y, con más cuidado, retiró otro fragmento de vidrio. El sonido fue bajo, controlado. No quería alertar a nadie que pudiera estar todavía cerca. El hueco se abrió lo suficiente para dejar pasar un brazo, luego un hombro. Marina empujó con cuidado, ignorando el ardor en la mano. El marco raspó su piel. Enganchó la tela del suéter. Tiró con más fuerza. El vidrio volvió a ceder, esta vez en una lluvia de pequeños fragmentos que cayeron al suelo de la cabaña. El aire de afuera entró de golpe, fresco, denso, cargado de vida. Selva. Tierra mojada. Hojas.
Marina apoyó las manos en el marco y se impulsó hacia adelante. El borde le golpeó la cadera. Un clavo le rozó el costado. Sintió el tirón del metal, el dolor breve, pero siguió. Cayó al otro lado con torpeza. Las rodillas chocando contra el suelo húmedo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Se quedó allí un segundo agachada, respirando con dificultad. Las manos apoyadas en la tierra fría. Cuando logró incorporarse, la cabaña parecía distinta desde afuera. Más pequeña. Más vulnerable. Ya no era un encierro. Era un punto de partida. Marina dio un paso atrás, luego otro, alejándose del lugar sin mirar demasiado. El bosque se extendía frente a ella, oscuro y irregular. Lleno de sonidos que no podía identificar. No había camino. No había señal. Solo selva. Se enderezó como pudo. El miedo seguía allí, pero ahora tenía dirección. Marina se adentró en la vegetación, dejando atrás la cabaña, sabiendo que el encierro había terminado y que el caos abierto del bosque acababa de comenzar. La lluvia empezó sin aviso. Primero como un murmullo leve sobre las hojas altas, luego como un golpeteo constante que empapó el aire en cuestión de segundos. Marina avanzó a ciegas, descalza, con los pies hundiéndose en la tierra blanda. Cada paso era una negociación entre el equilibrio y la caída. El suelo resbaloso no ofrecía apoyo, se inclinaba, cedía, la obligaba a corregir el cuerpo una y otra vez. La pendiente apareció de pronto. No era un camino. Ni siquiera un sendero borrado. Era un descenso irregular, cubierto de raíces húmedas y piedras sueltas. Marina bajó casi de costado, agarrándose a lo que encontraba. Con la respiración desordenada y la mano herida ardiendo bajo la manga empapada. No miraba atrás. No quería ver la cabaña. No quería darle forma a la idea de regresar. La selva no ofrecía referencias. Todo era verde oscuro y marrón, capas superpuestas de hojas, troncos, lianas. El cielo era apenas una claridad gris entre copas altas. Marina intentó orientarse, buscar un punto fijo, pero cada dirección parecía igual a la anterior. Siguió avanzando por instinto. Empujada por la certeza de que quedarse quieta era peor. Entonces los oyó. Al principio fue un ladrido aislado, amortiguado por la lluvia. Marina se detuvo en seco. Con el corazón golpeándole las costillas. Escuchó con atención. Otro ladrido respondió, más cercano. Y luego otro. No eran erráticos. Eran coordinados. Los perros se acercaban. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Marina echó a correr. El dolor en los pies se volvió inmediato, punzante. Piedras, ramas, espinas pequeñas se le clavaban en la piel. Resbaló una vez, cayó de rodillas, se levantó de inmediato sin detenerse. La lluvia le pegaba en el rostro, le nublaba la vista. El aire le entraba a trompicones, húmedo. Pesado. Los ladridos se hicieron más claros. Más cercanos. Marina cambió de dirección sin pensar, subió un tramo empinado, rodeó un tronco caído, volvió a bajar. El terreno la castigaba por cada decisión. Los músculos le ardían, los pulmones le quemaban. Tropezó con una raíz y estuvo a punto de caer de cara. Se sostuvo apenas, apoyando la mano herida contra la tierra. El dolor la hizo jadear, pero también la mantuvo despierta. Entre la cortina de lluvia, vio una estructura oscura. Un cobertizo viejo. Apenas en pie, escondido entre la vegetación. La madera estaba ennegrecida por el tiempo, el techo hundido en un lado. No parecía un refugio seguro. Pero ofrecía algo que la selva abierta no, una pausa. Se metió dentro sin pensarlo demasiado. El interior olía a óxido y tierra. Había herramientas viejas colgadas de clavos torcidos, una mesa rota, un montón de hojas secas acumuladas en una esquina. Marina apoyó la espalda contra la pared y respiró hondo. Tratando de bajar el ritmo. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Los ladridos se escuchaban más lejanos, pero no habían desaparecido. Miró al suelo y los vio. Un par de botas.
viejas cubiertas de barro seco, una de ellas caída de costado. No eran nuevas ni limpias, pero eran botas. Marina se quedó mirándolas un segundo, dudando. Pensó en lo que podrían haber tocado, en quién las habría dejado allí. El rechazo fue inmediato, visceral. Luego miró sus pies. La piel enrojecida. Pequeñas líneas de sangre mezclándose con el barro. No había tiempo para escrúpulos. Se sentó con dificultad y se calzó las botas. Eran grandes, rígidas, incómodas. Le rozaban los tobillos y no ajustaban bien, pero la protegían del suelo. Se levantó de nuevo, probó un paso. No era perfecto, pero era mejor que antes. Los perros volvieron a ladrar, más cerca que antes. Marina salió del cobertizo y se internó otra vez en la selva, ahora con más decisión. Cambió de rumbo varias veces, buscando confundir cualquier rastro. Subió y bajó, atravesó zonas más densas, se metió entre arbustos que le rasgaron la ropa y la piel. La lluvia no daba tregua. El cuerpo empezó a pedirle cuentas. El cansancio se volvió pesado o aplastante. Cada paso requería una orden consciente. Las piernas le temblaban. La visión se le estrechó. Como si el mundo se redujera a un túnel oscuro frente a ella. Tropezó de nuevo, esta vez sin fuerza para corregir. Cayó de costado sobre la tierra húmeda. Intentó incorporarse. Los brazos no respondieron como esperaba. La respiración era corta, irregular. El sonido de la lluvia se mezcló con un zumbido persistente en los oídos. Marina se quedó allí con la mejilla contra el suelo frío, sintiendo el latido en la cabeza, el pulso acelerado en el cuello. Pensó en doña Lucila. En su voz. En la casa en Jalapa. Pensó en no quedarse allí, en levantarse una vez más. El cuerpo no obedeció. El mundo empezó a alejarse despacio. Los sonidos se volvieron lejanos. Como si alguien cerrara una puerta invisible. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la sentía igual. Marina cerró los ojos, no por decisión, sino porque mantenerlos abiertos se volvió imposible. La conciencia se apagó lentamente mientras la selva continuaba respirando a su alrededor. Santiago Herrera no esperaba encontrar a nadie esa tarde. La tormenta había obligado a cerrar varios senderos de la sierra, y su recorrido era rutinario, revisar deslaves menores. Marcar árboles caídos, asegurarse de que nadie se hubiera quedado atrapado en la zona alta. Caminaba despacio, atento al suelo húmedo. Cuando el haz de su linterna se detuvo en algo que no encajaba con el paisaje. Una mano. Pálida, manchada de barro, inmóvil entre los helechos. Santiago se acercó sin correr. Se agachó, apartó con cuidado las hojas empapadas y vio el cuerpo de una mujer tendido de costado. Respiraba apenas. Tenía las botas empapadas. La ropa rasgada, un corte mal vendado en la mano. El pulso estaba débil, pero presente. Tranquila, murmuró más por costumbre que esperando respuesta. No perdió tiempo en dramatismos. Le quitó la chaqueta impermeable, la cubrió con movimientos firmes y comprobó signos básicos: respiración, temperatura, respuesta. Hipotermia leve. Agotamiento extremo. Nada que no hubiera visto antes en excursionistas imprudentes, salvo por un detalle: ella no parecía haber venido allí por elección. La cargó con cuidado. No era ligera, pero el camino de regreso al refugio era corto si sabía dónde pisar. La lluvia había disminuido a una llovizna persistente. El bosque, ahora en calma, parecía observarlo sin intervenir. En el refugio, Santiago encendió la estufa, preparó una manta térmica y agua tibia. Colocó a la mujer cerca del calor. Elevó ligeramente sus piernas y esperó. No la sacudió. No la llamó a gritos. La experiencia le había enseñado que el cuerpo despierta cuando puede. Marina abrió los ojos poco a poco. La luz le resultó extraña, amarillenta. Parpadeó confundida. «Estás a salvo», dijo Santiago con voz baja. «Soy guardabosques. Te encontré en el sendero norte». Ella intentó hablar. La voz no le salió completa. «Cabaña», susurró. «Me encerraron».
Santiago le acercó el vaso de agua. Esperó a que bebiera un sorbo antes de hacer preguntas. Las frases de Marina llegaron entrecortadas, desordenadas como piezas sueltas: un bar, una bebida, la sierra. Una puerta cerrada por fuera, hombres hablando, perros, la selva. Cada vez que decía un nombre, Julián, su respiración se alteraba. Santiago no la interrumpió. No dudó. Tomó nota mental de lo esencial. ¿Hay alguien más en peligro?, preguntó cuando ella hizo una pausa larga. Marina asintió con los ojos húmedos. Mi tía. Doña Lucila. En Jalapa. Van a su casa. Santiago se puso de pie sin prisa, pero sin demora. Tomó el radio y se apartó unos pasos. Lo suficiente para no invadir el espacio de ella, pero cerca para que lo viera. Central, aquí Herrera. Tengo a una mujer rescatada con signos de privación de libertad y posible intoxicación. Necesito enlace con policía estatal. Asunto urgente. La respuesta tardó unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Afuera, el viento movió las hojas con un susurro constante. Santiago volvió junto a Marina y le acomodó mejor la manta. Por primera vez desde que despertó, ella dejó escapar un temblor que no era de frío. Hiciste lo correcto, dijo él sin solemnidad. Ahora nos toca a nosotros. Marina cerró los ojos un instante aferrándose a esas palabras como a una cuerda firme. El peligro ya no estaba en la selva. Había cambiado de forma y de lugar. Las patrullas llegaron a la calle empedrada de Jalapa cuando la lluvia ya había cedido, dejando un brillo húmedo sobre las fachadas coloniales. La casa de doña Lucila Ríos destacaba por el portón forzado y la cinta amarilla que cortaba la entrada como una herida reciente. Luces intermitentes pintaban las paredes de azul y rojo, y el murmullo contenido de los vecinos se mezclaba con órdenes breves y pasos apresurados. Adentro. El aire olía a madera astillada y metal. Cajones volcados, papeles esparcidos, un sillón desplazado de su lugar. La escena no era de caos ciego, sino de búsqueda precisa. Alguien había sabido exactamente qué venir a buscar. Doña Lucila estaba sentada en una silla, envuelta en una manta térmica. Tenía un golpe visible en el pómulo y las manos temblorosas, pero su mirada permanecía clara, alerta. Un paramédico le tomaba la presión mientras otro revisaba una contusión en el brazo. Ella respondía con frases cortas sin dramatizar. Como si la serenidad fuera una disciplina aprendida. Marina llegó poco después, acompañada por un agente. Caminó despacio con la manta aún sobre los hombros. El cuerpo cansado y la cabeza llena de ruido. Cuando vio a su tía, el paso se le quebró. Se acercó sin palabras, arrodillándose a su lado. Y tomó sus manos con cuidado, como si temiera que el contacto pudiera romper algo frágil. Estoy aquí, dijo al fin, con la voz tensa. Perdóname. Doña Lucila la miró largo, midiendo el estado de su sobrina, las ojeras profundas, la mano vendada. Apretó sus dedos con la fuerza que le quedaba. Estás viva, respondió. Eso es lo que importa ahora. El alivio llegó tarde y mezclado con culpa. Marina sintió el peso de cada advertencia ignorada, de cada silencio que había confundido con confianza. El abrazo fue breve, contenido, pero suficiente para anclarla. No hubo reproches. No era el momento. Un oficial se acercó con una libreta en la mano. Explicó con claridad lo ocurrido: entrada por la parte trasera, fuerza medida, no hubo intento de ocultar huellas. El objeto había sido sustraído. La pieza de valor artístico y simbólico ya no estaba en su lugar habitual. Doña Lucila asintió como si confirmar esa ausencia cerrara un capítulo que llevaba tiempo temiendo. ¿Sabe quién pudo haberlo hecho?, preguntó el oficial. Marina levantó la mirada. No dudó. Julián Fuentes, dijo. Mi pareja. ¿O lo era? El nombre quedó suspendido un segundo. Luego pasó a ser anotado con tinta firme. Los agentes intercambiaron miradas. La información encajaba con otras piezas que ya tenían, movimientos recientes, llamadas. Un vehículo localizado fuera de la ciudad. Mientras los paramédicos se preparaban para trasladar a doña Lucila al hospital para observación.
Un agente se acercó a Marina con un teléfono. Le habló en voz baja profesional. Tenemos ubicación probable. Fue visto intentando deshacerse de objetos similares. Ya se dio aviso. Marina cerró los ojos un instante. No sintió victoria. Sintió una quietud tensa, como el aire antes de un portazo. La amenaza había sido identificada, acorralada por primera vez. Aún no enfrentada. Doña Lucila, antes de subir a la camilla, buscó a Marina con la mirada. Esto no termina aquí, dijo. Pero ya empezó a aclararse. Marina asintió. Afuera. Las luces seguían parpadeando. En algún punto de la ciudad, Julián había sido localizado. La confrontación ya no era una idea. Era el siguiente paso. El pasillo de la comandancia olía a desinfectante y café recalentado. Las luces blancas no dejaban sombras donde esconderse. Marina avanzó despacio con el cuerpo aún resentido. Pero la espalda recta. Nadie la empujó. Nadie la apuró. Llegó allí porque lo pidió. Julián Fuentes estaba sentado al otro lado del vidrio. Las manos esposadas sobre la mesa. La chaqueta arrugada, el cabello húmedo aún por la lluvia reciente. No parecía peligroso en ese espacio reducido. Parecía, simplemente, un hombre cansado al que se le había acabado el margen. Marina lo observó sin prisa. Reconoció los gestos, la manera de inclinar la cabeza. El intento de sonrisa que no terminaba de formarse. Durante un segundo el recuerdo quiso colarse, la voz suave, las frases tranquilizadoras, pero no encontró dónde anclarse. Todo eso había quedado atrás. Un agente abrió la puerta y se retiró unos pasos. No hacía falta vigilancia cercana. No iba a haber gritos. Marina, dijo Julián. Como si pronunciar su nombre aún le diera algún derecho. Esto se salió de control. Ella respiró hondo antes de responder. La voz le salió firme sin temblor. No corrigió. Esto fue exactamente como lo planeaste. Él desvió la mirada un segundo, luego volvió a mirarla, evaluando. Era una costumbre vieja, esa de medir posibilidades. No quise que te lastimaran, dijo. Solo necesitaba tiempo. Marina negó despacio. Me quitaste la voz cuando me drogaste, respondió. Me quitaste el cuerpo cuando me encerraste. No fue un error. Fue una decisión. El silencio se asentó entre ellos, pesado pero claro. Julián apoyó la espalda en la silla. Como si el peso de las palabras por fin hubiera encontrado dónde caer. ¿Y ahora qué? Preguntó con un tono que pretendía ser indiferente. Marina dio un paso más cerca del vidrio. No para intimidar. Para cerrar. Ahora hablo yo, dijo. Y tú escuchas. No levantó la voz. No lo necesitaba. Te llevaste cosas que no eran tuyas. No solo un objeto. Te llevaste confianza, tiempo, vínculos. Eso no se devuelve con excusas. Julián apretó los labios. Por primera vez desde que ella entró, algo en su expresión se quebró, apenas un gesto, casi imperceptible. No te voy a perdonar, continuó Marina. Pero tampoco voy a quedarme aquí esperando que entiendas. Eso ya no me corresponde. Se apartó del vidrio. La conversación había terminado. No hubo frase ingeniosa ni amenaza. Solo un límite trazado con precisión. El agente volvió a la puerta y asintió. Dos policías entraron y levantaron a Julián de la silla. Las esposas tintinearon al moverse. Él miró a Marina una última vez, buscando algo que ya no estaba allí. Ella no devolvió la mirada. Mientras se lo llevaban por el pasillo. Marina sintió como el cuerpo soltaba una tensión antigua. No era alivio completo. Era espacio. El peligro había terminado. La herida seguía ahí visible, real. Y por primera vez. No le daba miedo mirarla. La casa de doña Lucila volvió a llenarse de rutinas pequeñas. No de inmediato, no con facilidad. Pero con una constancia silenciosa que se parecía mucho al cuidado.
Marina se quedó a vivir con ella. Al principio fue una decisión práctica, no estar sola. Dormir bajo un techo conocido, pero con los días entendió que también era una forma de regresar a un lugar que nunca debió abandonar. Las noches no eran simples. Había despertares bruscos, sueños cortados, el cuerpo reaccionando antes que la razón. Doña Lucila lo sabía. Nunca preguntaba demasiado. A veces dejaba una taza de té tibio en la mesa del pasillo, como si hubiera sido casual. A veces tarareaba en voz baja desde la cocina, no para distraer, sino para recordar que había vida al otro lado del miedo. La terapia se volvió parte del calendario. 2 veces por semana, conversaciones lentas, palabras que costaban. Marina aprendió a nombrar lo ocurrido sin que le temblaran las manos. Aprendió, también, a reírse de detalles mínimos, de las botas enormes que había usado para huir y que ahora descansaban limpias en un rincón del patio, de cómo había confundido una rama con una serpiente y había gritado como si la selva entera la escuchara. El humor no borraba nada, pero aligeraba el peso. Santiago apareció sin anunciarse. No llegó como salvador ni como promesa. Pasó a revisar una gotera del techo después de una tormenta, trajo café una mañana sin explicaciones, se fue antes de que la conversación se volviera incómoda. Cuando hablaban, lo hacían de cosas simples, el clima en la sierra, el estado de los senderos, la mejor forma de arreglar una puerta que chirriaba. Marina agradeció esa normalidad. Era una forma de respeto. Te advierto, le dijo una vez medio en serio, no soy buena cocinando. Santiago sonrió apenas. Yo tampoco, respondió. Empate técnico. Doña Lucila observaba esas escenas con una paciencia sabia. No empujaba. No interpretaba. Se limitaba a seguir con lo suyo, ensayar. Al principio la voz salía frágil, contenida. Luego fue encontrando apoyo, profundidad, memoria. Volver al canto no era un gesto nostálgico. Era una decisión. La noche del concierto en el Teatro del Estado llegó sin grandilocuencia. El edificio estaba iluminado con una sobriedad elegante. Marina se sentó entre el público. Las manos entrelazadas sobre el regazo. Cuando doña Lucila apareció en escena, el aplauso fue largo y respetuoso. No era ovación por lástima, sino reconocimiento. La voz llenó el espacio con una verdad distinta a la de antes. No era perfecta. Era honesta. Marina cerró los ojos y escuchó. No pensó en la cabaña. Ni en la selva, ni en el encierro. Pensó en todo lo que había resistido sin darse cuenta. Pensó en la intuición que había ignorado y que ahora entendía como una aliada, no como una exageración. Al final, el público se puso de pie. Doña Lucila inclinó la cabeza agradecida. Buscó a Marina entre las luces y la encontró. No se dijeron nada. No hacía falta. Más tarde, ya en casa, Marina se quedó un momento sola en el patio. El aire olía a tierra húmeda. Respiró hondo. El cuerpo seguía teniendo cicatrices visibles e invisibles. No se iban a borrar por arte de magia. Pero ya no mandaban. Había aprendido algo esencial sin necesidad de convertirlo en consigna: el amor no debe anular. La intuición no grita en vano, sanar no es olvidar, sino recuperar el control de la propia vida. Elegir cuándo avanzar. Elegir a quién escuchar. Elegirse. Marina apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos y sonrió apenas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque estaba en calma. Seguía aquí. Había sobrevivido. Y, por primera vez en mucho tiempo, sabía que vivir también era una decisión que podía tomar todos los días.